Que Dios los bendiga y les guarde, amados hermanos. Un gustazo, una alegría saludarlos hoy, miércoles 19 de noviembre. Estamos en la serie Escuchar a Dios. Hoy es el día 19 y se titula Obediencia a medias. La obediencia a medias es desobediencia, mis queridos hermanos. Y continuamos estudiando la historia de Samuel, aunque como ya dijimos se va entrelazando con la vida de Saúl. Saúl es un personaje trágico, porque Saúl es como lo que pudo ser y no fue. Porque Saúl había sido llamado a ser el rey, el primer rey de Israel. Y Dios le dijo, si andas en mis caminos, yo voy a establecer tu reino, te voy a bendecir. Pero muy pronto Saúl comenzó a desobedecer a Dios. Ayer vimos un poco de eso. Y es trágico porque no tuvo que ser así. Va a ser rechazado por Dios y no tuvo que ser así. Saúl pudo haberse convertido en el gran rey de Israel, que después fue David. Pudo haber sido Saúl, pero no fue. Me da tristeza cuando veo atletas, sobre todo futbolistas, perdónenme, pero me gusta mucho el fútbol, que tenían tanto talento, que tenían tantas condiciones virtuosas para jugar. Tenían talento de sobra, pero nunca fueron tan grandes como pudieron haber sido porque eran indisciplinados. Porque les gustaba la fiesta, no les gustaba hacer dieta, no les gustaba entrenar, confiaban solo en su talento y pensaban que el talento lo era todo. Y fueron mediocres, futbolistas del montón. Pudieron haber sido extraordinarios, pero no estuvieron dispuestos a pagar el costo. Perdón la imagen tan gráfica, pero me pasa lo mismo cuando veo vagabundos en las calles. No me sé la historia de ellos, pero de pronto los ves y allá en Nueva York, cuando vivía en Nueva York, había calles donde había toda una colonia de vagabundos y muchos de ellos pues en condiciones terribles y siempre pensaba yo, no tendría que ser así. Cada uno de ellos es una vida que pudo ser diferente. Pudo ser diferente, pudo ser un hombre de bien, una mujer de bien. No sé por qué situación hay diferentes factores, pero pudo no ser así. Pudo ser diferente. Por eso la historia de Saúl es una tragedia. Aunque no nos estamos concentrando en Saúl, nos estamos concentrando en Samuel, pero hoy vamos a ver que a Samuel le tocó decirle a Saúl una muy difícil noticia. Dios te ha rechazado. Qué duro, ¿no, hermanos? Qué duro. Dios rechazó a Saúl. Pudo ser el gran rey de Israel, pero Dios lo rechazó. Y es interesante porque la gracia de Dios es tan grande que a pesar de la desobediencia de Saúl, Dios bendijo al pueblo. Ayer nos quedamos en que Saúl no se esperó para ofrecer los holocaustos con Samuel. Los hizo él mismo antes de que llegara Samuel. Y Dios le dijo, locamente has hecho a través de Samuel. Has actuado como un necio. Dios hubiera establecido tu reino, pero ahora ya está buscando a uno conforme a su corazón. Sin embargo, nos vamos a saltar el capítulo 13 y 14, pero les cuento muy rápido lo que pasa. Dios da una victoria al pueblo de Dios. Con esos 600 soldados, Israel derrota a los filisteos. Es una gran victoria, muy similar a la victoria de Gedeón sobre los madianitas. Ahora Dios da esta victoria con 600 soldados, porque así es Dios. Dios es lleno de gracia y Dios nos da sus victorias, no por nosotros. Dios nos da sus victorias por sus planes maravillosos, a veces a pesar de nosotros, como en el caso de Saúl. Mi amado hermano, no abusemos de la gracia de Dios. Arrepintámonos a tiempo y vengámonos a sus pies. Vamos al capítulo 15 de Primera de Samuel, no sin antes orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a aprender lo que quieres que aprendamos el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 15. Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, estate atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos. Yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Antes bien da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos.
Este es uno de esos textos que es complicado de explicar y no lo voy a hacer yo ahorita, la verdad que no puedo, tengo poquito tiempo para este devocional, pero vamos a decirlo muy sencillo. Dios está haciendo juicio sobre estos pueblos malvados. Amalek había sido ese pueblo que no había dejado a Moisés entrar en la tierra prometida, en la primer gran victoria que Dios dio al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando Moisés levantaba las manos y el pueblo ganaba la batalla? Dios está haciendo juicio sobre pueblos profundamente malvados que practicaban la violencia, el asesinato, el abuso, el sacrificio infantil, etc. Si nos parece demasiado duro el juicio de Dios, tenemos que entender que lo que es demasiado duro es el pecado de la humanidad y que Dios es el creador de la humanidad y Él tiene la soberanía para hacerlo así. Bueno, en otros momentos explicamos todo lo que eso implica, pero vamos a continuar hasta el versículo 8. Versículo 7. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila en dirección a Shur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Dios le había dicho a Saúl muy claramente: destruye todo, porque son pueblos en juicio, bajo condenación de Dios, y Dios te va a usar para llevar a cabo sus planes. Y Saúl no obedeció, obedeció a medias. Destruyó lo que era sin valor, pero las cosas valiosas no las quiso destruir. Oye, esto es valioso, se lo quiso quedar. Ay, Saúl, ay, Saúl, ay, Saúl, ¿por qué eres así, mi querido Saúl? Versículo 10. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl. Y se le dio aviso a Samuel diciendo: Saúl ha ido a Carmel y he aquí que ha levantado un monumento para sí. Y dando la vuelta, ha seguido adelante bajando a Gilgal. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo: bendito sea el Señor. He cumplido el mandamiento del Señor. A media Saúl. Perdón, eso fui yo. Sigo leyendo. Pero Samuel dijo: ¿qué es ese balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió: los han traído los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificarlo al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos por completo. Y dijo Samuel a Saúl: espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo: habla. Y hasta ahí vamos a dejar el día de hoy. Ay, Saúl, ay, Saúl, ay, Saúl. Obediencia a medias es desobediencia. Y todavía quiere cubrir. Él sabe que ha hecho mal. Y lo quiere cubrir, ¿no? En cuanto llega Samuel, lo recibe con mucha pompa, ¿no? Bendito seas del Señor. Yo cumplí todo el mandamiento de Dios. Y Samuel le dice: sí, cumpliste el mandamiento de Dios. ¿Y qué son esas ovejas que oigo? Dice Saúl, no, lo que pasa es que esos lo trajeron el pueblo, ellos, yo no. El pueblo perdonó a lo mejor de los bueyes y ovejas para sacrificarlo a Dios, no para sacrificarlo al Señor. Como los que no dan el diezmo y después dicen: no, pero con eso voy a ayudar a la gente. Para sacrificarlo al Señor. Pero lo demás lo destruimos por completo. Ay, Saúl, ay, Saúl, ay, Saúl. Y te acuerdas que ayer yo te decía que tenía una maestra que pensaba que el malo de la historia era Samuel. Que Samuel le tenía envidia a Saúl porque Dios le había puesto como rey. Todo lo contrario. Lo que vemos aquí es que Samuel está triste. Samuel está conmovido. Y pasó toda la noche orando. Yo me imagino que pidiendo fuerzas a Dios para enfrentar a Saúl, porque le va a tocar otra vez reprenderlo. Y Samuel está conmovido porque Dios le ha dicho: me arrepiento de haber puesto a Saúl como rey. No que Dios se arrepienta, sino que Dios rechaza la desobediencia de Saúl. Enseñanzas para nosotros el día de hoy, mis queridos hermanos. Número 1, las enseñanzas van a ser en oposición. Vamos a descubrir cuál fue el pecado de Saúl. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Número 1, agradar a los hombres antes que a Dios. Agradar a los hombres antes que a Dios. Dios le había dicho: destruye por completo a los amalecitas. Eran un pueblo malvado. Dios está
Dios está haciendo juicio sobre ellos. Y Saúl desobedece flagrantemente. Y sabes que su desobediencia es muy grave. Después lo vamos a encontrar, mucho tiempo después en la historia del pueblo de Dios, un descendiente de este rey, de Agag, un descendiente de este rey al que Saúl dejó vivo, y a sus descendientes. Uno de sus descendientes va a ser un tal Amán, agageo, descendiente de Agag, que fue un personaje que quiso matar a los judíos y casi lo logra, si no fuera porque Dios providencialmente utilizó a Esther, una mujer, en Persia, para salvar a los judíos. Pero ¿por qué Saúl dejó vivo a Agag y a los amalecitas? Por la misma razón que antes había desobedecido a Dios. ¿Se acuerdan? Cuando ofreció sacrificios que no le correspondía. Porque a Saúl le importaba más lo que el pueblo dijera de él que lo que Dios había dicho. A Saúl le interesaba mucho la reputación, la fama, el poder, la gloria. Y el pueblo estaba diciendo, ¿por qué vamos a destruir estas cosas buenas? Y Saúl, en vez de decirles, porque Dios dijo, prefería darle gusto al pueblo que darle gusto a Dios. Ten cuidado, hermano, porque muchas veces somos iguales. Le queremos dar gusto a la gente en vez de darle gusto a Dios. Para los predicadores, pastores, esta es una tentación de diario. Siempre hay gente en las iglesias. Deberíamos hacer las cosas así. Pastor, no me gusta cómo hace esto, debería hacerlo así. Hay que hacer las cosas de esta manera, de esta otra. Y tú escuchas 27 opiniones diferentes. ¿A quién le haces caso? Porque cada quien piensa que está en lo correcto, ¿no? Cada quien piensa que a ellos les habla Dios más que cualquier otro. Dios no nos llamó a hacerle caso a la gente, mi amado hermano. Dios nos llamó a hacerle caso a Él. Agradar a los hombres era el principal problema de Saúl por el cual Dios lo rechazó. Ten cuidado, mi amado hermano. Es necesario obedecer a Dios, agradar a Dios antes que a los hombres. Número 2, segundo problema de Saúl, ambición por las cosas materiales. ¿Por qué no destruyó todo Amalec? Porque había cosas muy valiosas. Le gustaba la posesión, la riqueza, el estatus. Ten cuidado, hermano, porque en este mundo el materialismo es un enemigo tan grande, es un ídolo. Tú y yo no luchamos con adorar a Baal, no luchamos con adorar a los dioses paganos, seguramente no nos interesa. Pero ¿qué tal al dinero? ¿Qué tal al estatus, a las posesiones, al atractivo físico, a la apariencia? Son los dioses de nuestro tiempo y muy a menudo la gente, incluso cristianos, se postran ante ellos. Ten cuidado. Y número 3, tercer pecado de Saúl, olvidar el llamado de Dios. Así es sencillo. Dios le había dicho, Dios lo había ungido como rey sobre Israel. Pero Saúl prefirió su propio reino que el reino de Dios. Orgullo, soberbia, egoísmo. A Samuel le tocó este desafiante llamado, reprender a Saúl. Fíjate qué interesante, Samuel ya está viejo, pero Dios lo sigue usando. Mi amado hermano, nunca es tarde para que Dios te use. Déjate usar. El cuidado con agradar a los hombres antes que a Dios. Cuidado con la ambición por las cosas materiales. Cuidado con olvidar el llamado de Dios. Cuidado con la obediencia a medias, porque la obediencia a medias es desobediencia. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este desafío. Ayúdanos a no ser como Saúl, a obedecerte por completo, a agradarte a ti, a no ambicionar cosas materiales y a nunca olvidar el llamado que nos has dado. En el santo nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.